Y ahora muy atentos porque les vamos a contar una historia muy interesante y un tema precioso, ¿verdad? Y es que todos los años, el último domingo del mes de agosto, la localidad de Ansó celebra el Día del Traje Tradicional. Y ojo al dato porque no estamos hablando de cualquier fiesta, sino una fiesta que está declarada de interés turístico nacional. Para hablarnos de esta fiesta y de la riqueza de sus trajes, está con nosotros María Jesús Fernández, que es experta en vestimenta. María Jesús, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, y María Jesús además no viene sola, sino que viene acompañada de dos jovencísimas ansotanas, que son Julia Boscalo y Raquel Corao. Sí. A las dos, bienvenidas. Que no están nerviosas, que estáis saliendo en la tele, chicas, que estáis guapísimas. Bueno, María Jesús, enseguida vamos con esos trajes y con la descripción, pero estamos hablando de una fiesta que para vosotros es importantísima, sí. Y yo creo que además hay que subrayar esa distinción de fiesta de interés turístico, no regional, sino nacional. Sí, nacional. Es un título un galardón que conseguimos hace 4 años y si cabe era importante para nosotros, pues aun con esta consideración, pues todavía es más importante y hacemos que sea un día todavía más grande, tanto para nosotros como para todo el que se acerque allí, para que pueda apreciar todo lo que tenemos ahí guardado y que lo pase muy bien, que lo principal es que haya fiesta y que todo el mundo se divierta. María Jesús, decís que es el legado más importante o más nostálgico que os han dejado los antepasados de la zona, que es un símbolo de identidad para vosotros, ¿no? Exactamente. Es un traje totalmente peculiar, distinto a todo lo que se ve por cualquier otro lado y está conservado en una gama de trajes muy completa. Hay hasta 14 variantes del traje ansotano. Desde el niño hasta el mayor. Sí, sí, para cada una. Claro, en el vídeo distintas formalidades. ¿Y los trajes que hemos visto, cómo son? ¿Heredados de familia? ¿Tenéis documentación y los habéis reproducido? No, son heredados. Son heredados. Luego las casas particulares también hay quien naturalmente quiere vestirse de ansotano y entonces ya particularmente sí que pues elaboran sus propios trajes ya con telas actuales, pero lo que se guarda en el ropero es todo antiguo de aquella época. Pero ese es un tema muy interesante, María Jesús, porque por un lado están las personas particulares que en Ansó tienen sus propios trajes y los sacan el día del traje tradicional, sí. Y luego tenéis un armario, digamos, municipal. Sí. ¿Y cómo se acceden a esos trajes del armario municipal? Pues es un poco laborioso. Hay una lista allí, hay que elaborar esa lista y ver cuántos trajes hay, a qué modelos les queda mejor cada traje, para luego repartirlos y que se luzcan de la mejor manera posible. Y además hay que decir que en ese, perdona Mónica, sí. Ese armario que está integrado por una serie de trajes tiene ahí unas vestimentas en las que trabajan durante todo el año, claro. Sí, una serie de personas, ¿no? Para mantenerlos. Unas personas bastante importantes que ya están habituadas a lo largo de todos los años en la manera de conservar estos trajes y en la manera de que si hay alguna cosa que, claro, por el uso siempre se deteriora algo, pues se pueda recomponer y que luzcan pues siempre como si fueran prácticamente nuevos. ¿Qué es el rincón del vestidor? En Ansó, aparte de la pasarela, donde se lucen todos los trajes, también por las calles hay una serie de rincones de estampas típicas de antaño. Entonces una de ellas es el vestidor, que consiste en cómo vamos vistiendo al traje ansotano, porque es laborioso. Y vestimos el de más fasto que tenemos, que es el traje de saya, que es el que estamos viendo allí, y es el que se utiliza para las grandes ceremonias. Es de mujer y es el que se usa para la novia de iglesia, sí, como para la madrina de iglesia. Y las grandes celebraciones de las mujeres solían llevar el traje de saya. Y aquellas personas que visitan la localidad y que se enamoran de esta maravilla de trajes, ¿pueden adquirir uno? ¿Cómo está la comercialización? Eso es complicado, porque en Ansó los que tenemos son originales y su venta no está prevista. Porque el traje pesa 10 a 15 kilos y parece ser que puede hacer incluso daño físico, ¿no? Aquí las compañeras las veo muy relajadas, ¿no? A pesar de que dices que han venido vestidas así. Y aprovechamos para ver cómo van. ¿Qué nos cuentas, María Jesús? Estamos habituadas a llevar estas basquiñas y aunque pesan 10 kilos, yo también las llevo durante toda mi vida y se llevan bien. Estas, que es la basquiña, pesa 10 kilos, pero el traje de saya son 3 vestidos encima uno de otro. ¿Lleva muchas capas, no, esta nada más es la basquiña verde.
Pero el traje de saya lleva la basquiña verde, luego el saihuelo y encima la saya. Puede llegar a pesar hasta 40 kilos. ¿Hasta 40? Sí. ¿Podrías describirlo Lo que así llevan, rápidamente, he traído a unas mozas ansotanas, la mar de guapas. Hombre. Y tal como se componían para ir de fiesta, que es lo que se trata, de una fiesta y en Ansó, para que veáis cómo lucen. Y lo que llevan es pues la basquiña verde, es el vestido que se ve plisado. Llevan la camisa de gorguera, que puede que no se aprecie, pero lleva mucha labor, tanto en los bordados de encima de las mangas. ¿Es lo blanco que es tipo farol o lo negro? Sí. No, los bordados que llevan encima de los volutos hombros de las aquí. mangas, Ah. esos son las guides. Y luego el cuello también está todo plisado y justo en el borde también lleva un bordadico que se llama randa. Entonces llevan mucha labor esas camisas. Están todas en una pieza y luego se encoge toda en el cuello, pero allí no hay costuras por ningún lado. Luego las joyas también son importantes, ¿verdad? Sí. Las joyas pues son los pendientes, el sofocante y el escapulario. El sofocante me encanta, por favor, cuéntanos qué es el El sofocante es la joya que llevan al cuello. En el cuello. Sí, ya. Sí, es la joya típica que llevan para ir un poco más de fiesta. El escapulario lo llevan todos los trajes porque antiguamente todo tenía mucha simbología religiosa y entonces no puede faltar. Luego aparte también llevan las mangas, que llevan adornos de azabache y por detrás van unidas con las cuerdas. Qué bonito. ¿Y el peinado? El peinado es un peinado de churros, es la base de todo el peinado del traje de Ansó. Sí. Es recogido del pelo, que se parte en dos, y cada uno de los dos lados se enrolla en las cintas, y luego esas cintas, alrededor de la cabeza, se hace una especie de corona. O sea, que es lo más complejo. me Es has lo más comentado, complejo, ¿no? sí, porque además, como se ve, tienen que quedar bien, a las mozas les quedan estupendamente, y claro, no se les pueden deshacer en cualquier momento, con lo cual hay que sujetarlos bien. A mí me ha llamado mucho la atención la visión de del traje por detrás, si os podéis dar la vuelta, porque es realmente original Una trenza. esta trenza que une los La dos cuerda, lados, ¿verdad? sí, La cuerda. que termina en los Con flecos, cordas, sí. Esto se hacía antes en unos bastidores. Ya no nos ha llegado la manera de realizar estas cuerdas. Concretamente mi bisabuela sí que era una de las que realizaba estos entramados, pero ahora cuesta mucho poder volverlos a sacar. O sea que estas cuerdas casi son todas tiene prácticamente un objetivo antiguas. como de unir todo, ¿no? De Unen las mangas. unir las Si ellas- mangas y darle cierta... No, si ellas ahora, por ejemplo, quieren hacer cualquier cosa, pues se quitan las mangas y ya pueden trabajar. Porque quieras que no, las cuerdas siempre limitan un poco el movimiento. ¿Cuánto te ha costado vestirlas esta mañana? ¿O sea, han vestido ellas con No, ayuda? las he ¿Cuánto vestido rato? yo. ¿Cuánto Las he rato? vestido yo. Yo he vestido a una y una amiga mía ha vestido a otra. Y bueno, pues nos hemos levantado a las 10 y a las 11 estaban vestidas una hora cada una. Y peinadas. Muy sí, bien. sí, y peinadas. Bueno, María Jesús, ¿qué te parece si pasamos ahora a la vestimenta de los caballeros, al traje del novio? No he traído ningún caballero, es más difícil estas cuestiones, pero en fin. Pero mira, ahí le tenemos. ¿Ese es el Vamos traje a ver. de iglesia o de calle? De calle. El novio es el traje es siempre el de iglesia o el de calle es el mismo. Vale, perfecto. No varía. El traje de novio es el típico traje de calzón con los zarragüeyes, los balons, el chaleco. Debajo del chaleco lleva el elástico, lleva la cinta cruzada. Sí. Y luego también lleva el pañuelo atado encima de la faja morada, que es lo que le hace lucir más. Y el sombrero es igual que el que suelen llevar los ansótanos, pero va adornado con las borlas, que así le luce más. Una pregunta, y, desde mi ignorancia. Estos trajes, además del uso para el día de la fiesta que estamos comentando, ¿cuándo son los usos que tienen más? Es decir, ¿los usa la gente para casarse, por ejemplo? Cuando decíamos del novio o de la novia, ¿eso se usa aún? Actualmente sí que están haciéndose bodas con el traje típico ansótano. A la gente le llama así. Es algo diferente. Siempre desde se luego, busca, cuanto menos. pues eso, cosas diferentes y auténticas. Y luego estamos viendo trajes de fiesta, pero en el repertorio, por así llamarlo, de trajes, tenéis también de labor o de otro... Tenemos de todo típico, de todo tipo, perdón. Perdona, Aquí, a propósito de la faena, teníamos la imagen de otro caballero que yo no sé si es el traje de faena, que no la quiero liar. ¿Esta A imagen ver. que tenemos es el traje de faena del caballero?
No lo veo. No, ¿no lo ves? Ah, no, este No, es el este traje es de con novio anguarina. también. Vale. No, es con anguarina. Este también es de padrino, como si dijéramos. Perfecto. Es para las ceremonias. Hay de padrino, de comunión, de confirmación, de bautizo, y de este todo. sí que es de faena, Este dime. es del Vale. de faena, sí. Aquí ya se Este sí. distingue un poquito mejor, Que ¿verdad? concretamente ya se ve que la camisa ya no es blanca, es oscura. Las calzas y las calcillas, que son las medias que llevan, son oscuras también. Llevan en algunos casos la zamarra, porque hacía frío de piel para que les abrigara. Entonces se diferencia en estas cuestiones que son lo que se necesita en cada momento. María Jesús, hay también un cartel de este día del traje ansotano, ¿verdad? Sí. Que nos querías comentar. Ahí lo estamos viendo. El traje de este año. Cada año se va haciendo un cartel distinto en el que es pintura original de un artista ansotana también. Muy bien. Y entonces ahora este año lo que sale representado es una ansotana con el traje de cofradía. Casi es como el que nos has traído, muy parecido. Las mangas blancas. Son todos la base la misma. Vale. Se diferencia en la escarapela que lleva en el pecho, con todas las joyas, y que no lleva la basquiña verde, es saigüelo, es de color negro. Llevamos todos muy fácil de equivocarnos. Con los trajes. Estamos todos suspendidos. Vamos, Pasarela Cibeles era sencillísimo al lado de esto, María Bueno, Jesús. vamos a Qué ver un variedad poquito tan buena. del programa, si te parece, porque claro, De estamos acuerdo. viendo los trajes que se pueden disfrutar en la localidad de Ansó, pero hay muchas otras actividades. Sí, vamos a ver. El programa de las fiestas comienza ya el viernes. El viernes comenzamos con un concierto de la coral ansotana. Tenemos hasta un coro en Ansó, dirigido por Julián Mauleón, y que el viernes por la tarde, si os queréis acercar, podréis comprobar lo bien que suena en la iglesia ansotana, porque tiene además una percusión muy buena y se oye muy bien. Qué bien. Entonces, al día siguiente, que es el sábado, ya es un poco de fiesta, se acude más gente, por la noche ya hay un festival más de juventud que otra cosa, y luego ya es el domingo, cuando es el día grande, que se reciben a todos los invitados a la entrada del pueblo con una cucharada de migas, un trago de vino, luego hay pasacalles por todas las calles de Ansó, y se hacen los rincones en la calle y luego está la pasarela. Y al final ya terminamos con las jotas, como no puede ser menos. Claro que sí. Bueno, pues María Jesús Fernández, experta en vestimenta, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A Julia y a Raquel también, muchísimas gracias, que estéis muy pero que muy guapas. Por haber pasado vestidas calor de desde Ansó y ansotana. aquí. Sí. ¿Eh? Bueno,